Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Episodio 4. ¿En qué momento surge el ocio? Sofía, me pillas en la calle. Te daré una respuesta rápida para este tema. Vete apuntando para contestar la pregunta del usuario. Por cierto, ¿sabes dónde está? Por curiosidad. Por lo que detecto, está en Londres. Perfecto. Mira, podemos decir que el ser humano siempre se ha divertido, o mejor dicho, ha entretenido el tiempo. Los juguetes son muy antiguos, pero quizá lo primero que entretuvo fue la música. Primero, porque se puede hacer fácilmente. Solo se necesita la voz o el cuerpo, las manos dando palmas. Pero también se han encontrado instrumentos muy antiguos en el Paleolítico. Hace más de 30.000 años. Como silbatos hechos con la falange, con huesos, o flautas también hechas con huesos de ave, porque son huecos. Y si te das cuenta, las flautas, como los peines, han seguido iguales hasta hoy. Silbatos, flautas, piedras sonoras que se tocaban como el xilófono, eran de percusión, y sonajeros, palos de lluvia y zumbadores. Y con la música también aparece el baile como diversión y vinculado pues a ceremonias y a ritos. Además, piensa que antes era uno de los pocos espacios de socialización para los jóvenes, tanto de clase alta como baja. Porque fundamentalmente, los bailes estaban pensados para tocarse, algo que no se podía hacer. De hecho, hasta que no se puso de moda el vals a finales del siglo XVIII, difundiéndose por las guerras napoleónicas por toda Europa, pues no había bailes agarrados, eran sueltos y solamente se rozaban pues las manos. El vals causó un escándalo, Sofía, porque las parejas giraban abrazadas y en muchos lugares se recomendó que solo lo bailaran las casadas, por escandaloso. Por un lado estaba la música como elemento de entretenimiento y por otro la voz, la narración de historias. De hecho, hasta la generalización de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV no podemos decir que haya habido realmente una cultura impresa, aunque los libros fueran importantes. E incluso aunque la lectura, que muchas veces se hacía en voz alta, fuese relevante, la mayor parte de la población era analfabeta. También tienes que pensar que el ocio muchas veces, aunque no siempre, va unido a la clase alta, que no tiene que trabajar, o a las personas educadas, que se pueden entretener en juegos pues con normas. Por ejemplo, el ajedrez, que es muy antiguo. El lugar, Sofía, en el que se origina el concepto de ocio es en la antigua Grecia, y estaba relacionado un poco con la autoconciencia y la reflexión, aunque nuestro concepto quizá tenga más que ver con los juegos, sobre todo deportivos, pero también poéticos, y con su teatro, que dará los espectáculos de masas de Roma. Ana, háblame de los gladiadores y del circo romano. ¿Es lo mismo? Mira, el origen de los gladiadores es dudoso. Es probable que surgieran en torno a las guerras púnicas, las guerras contra Cartago, las que trajeron a los romanos a la península ibérica, en torno al siglo III a.C., pero lo cierto es que estas luchas entre hombres se convirtieron en muy habituales. Como en la película Gladiator, lo normal es que fueran esclavos los combatientes, aunque los gladiadores se convirtieron en personajes súper famosos. Los gladiadores eran muy caros y estaban muy entrenados, así que no morían. También había combates con fieras y con Trajano, por ejemplo, en la primera década del siglo II se sabe que hubo un espectáculo que duró 123 días y en el que lucharon 10.000 gladiadores y 11.000 animales. 11.000 animales, Sofía, 11.000. Los combates se hacían en el Coliseo romano. Pero en Roma gustaba mucho más el circo, que no era lo que hoy entendemos, sino que eran carreras de carros, las famosas vigas de 2 caballos o cuadrigas de 4 caballos. El origen era la Magna Grecia, Micenas, y fueron súper populares en Grecia, en Roma y luego en el Imperio Bizantino. El circo era una de las instalaciones más importantes de las ciudades romanas y tenía una forma alargada, partido por una espina, que era una valla o un muro que medía más de 200 metros de largo y que era a la que tenían que girar. Y los aurigas, los conductores, eran famosísimos y además las carreras eran muy peligrosas. Eran un poco la Fórmula 1 de hoy. ¿Y de dónde viene
la expresión de pan y circo. Panem et circenses, Sofía, era una frase del poeta latino Juvenal que se refería al clientelismo que había en Roma, porque para ganarse el voto de la plebe o su favor, los políticos y luego los emperadores daban comida barata, sobre todo trigo, y permitían que hubiese grandes espectáculos públicos. ¿Y el ocio moderno? ¿Cómo surge? Los videojuegos, por ejemplo. A ver, los juegos electrónicos empiezan a ser una realidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 50, cuando los superordenadores programables empiezan a generalizarse. Es el mismo contexto de la carrera espacial, que culmina con la llegada a la Luna. Y en esas fechas, el 90% de los hogares de Estados Unidos ya tenía televisión. El primer videojuego es de 1951. Se llamaba Nimrod. Era un ordenador que podía jugar al Nim, un juego de origen chino y milenario, de estrategia, que consiste en quitar objetos de distintos montones y quedarse con 0 o con 1. Este juego tenía un precedente en los años 40, pero fue una prueba que no llegó a ningún sitio. Y en los 80 ya se comercializan las maquinitas individuales para jugar al tenis, el pong, hasta nuestros días, Sofía. Oye, te tengo que dejar porque entro en una reunión. Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Dirección: Antonio Rantia. Producción y guión: Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro: Jesús Agudíez. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.